La predicación de hoy es una predicación, la voy a hacer en castellano, no especialmente por alguna cosa en concreto. La verdad es que, bueno, sí, algo en concreto sí. Ya que se graba, como probablemente esto quizás puede llegar a estar subido en YouTube o en cualquier otro sitio, si lo hacemos en catalán, evidentemente es un ámbito más reducido, por tanto esto puede llegar a muchísimas más millones de personas. Y pensando en las personas que están fuera de aquí, estén donde estén en este mundo, que hablen castellano o que lo conozcan, al menos pueden llegar a tener un mensaje, porque no todo el mundo que quizás vea esto sea adventista. El tema elegido es la segunda venida de Jesús. ¿Sabéis? Esto es un estudio bíblico. No voy a hacer gran referencia a textos que no salgan en estudios bíblicos, pero sí que he añadido unos cuantos a los que verdaderamente, cuando los analizamos, les podemos sacar un jugo tremendo. Pensad que lo que vamos a tratar hoy aquí es el tema básico para cualquier adventista del séptimo día. Como todos sabemos, nos llamamos adventistas. ¿Por qué? Porque esperamos el advenimiento de Cristo, su segunda venida. Tristemente, cada vez se oye menos hablar de este gran acontecimiento que marcó los orígenes de nuestra denominación y que poco a poco se ha ido diluyendo. Pero ese es nuestro objetivo principal. Vivimos para la segunda venida de Jesús. Quizás la muerte nos alcance antes, no lo sabemos. Pero nosotros debemos advertir a la gente de que Cristo vuelve pronto. Y hemos de luchar por esto, para que la gente conozca su mensaje y pueda reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Hablábamos en la escuela sabática incluso de la autoayuda. La autoayuda existe hasta un cierto límite. La mejor ayuda y única en verdad es la que nos va a ofrecer Dios. Y esta ayuda definitivamente la vamos a obtener cuando venga Jesús por segunda vez, cuando seamos plenamente ya transformados, no solo intelectualmente, espiritualmente, sino incluso físicamente. El tema de hoy es un tema que da para mucho y da además para una continuación posterior. Pero en principio vamos a buscar una serie de textos que, si todos tenéis Biblia, me gustaría que buscaseis conmigo. Para empezar, vamos a ver cómo los profetas ya hablaron sobre esto, sobre la venida de Jesús, la segunda, y hay unos cuantos textos que así lo explican. Pero sobre todo, quiero que percibáis algo muy importante. Nosotros muchas veces tenemos discusiones sobre la relación espacio-tiempo y cómo Dios puede estar por encima del tiempo y conocer cosas que aún no han sucedido. Nosotros no tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero Dios confiere esa capacidad a los profetas, que pueden ver cosas que están en un futuro, que para nosotros aún no han sucedido, y ellos ya lo ven como un pasado, como algo ya hecho. Fijaros, hay un texto que es muy claro al respecto. Se encuentra en el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis, al final de todo. Es un libro muy pequeñito, solo tiene un capítulo. Por tanto, vamos a leer dos versículos, el 14 y el 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si nosotros leemos rápido este texto, quizás vamos a perdernos algún detalle interesante. Primero de todo hemos de hablar, ¿quién era este tal Enoc? Este señor, Enoc, fue alguien que vivió antes del diluvio universal. Estamos hablando de una persona ya de muchísimos años atrás, incluso cuando este texto se escribió de Judas. Judas escribió prácticamente contemporáneo con Jesús, un poquito más allá, pero está hablando de un personaje de miles de años atrás. Fijaros en este detalle. Dice que era séptimo desde Adán. Por generaciones desde Adán, en la séptima generación nació Enoc. Y Enoc
Ya sabéis que el relato bíblico nos dice que fue un hombre tan unido a Dios que cuando tuvo su primer hijo aún se unió más a Dios, comprendió más del amor de Dios, y era un personaje que destacaba entre todo el mundo antediluviano, a tal punto que llegó un momento en que Dios lo llevó y desaparece de la faz de la tierra. Es uno de los muy pocos seres de este mundo que está en el cielo. Esto puede ser chocante para muchas personas que pueden estar oyendo esto en estos momentos, porque la creencia cristiana en general es que cuando uno se muere va a algún sitio, cielo, infierno, purgatorio, pero esto no es bíblico. Esto lo iremos ampliando con más tiempo, quizás otro día, porque hoy no nos dará para ello, pero sí que es interesante comprobar que no fue llevado al cielo y no se lo halló más, dice el texto bíblico. La gente un día pasa y dice, ¿de dónde está Enoc? Enoc ya no estaba. Pues fijaros cómo Enoc, esta persona tan íntimamente unida a Dios, profetizó. ¿Y qué profetizó? He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué tiempo está usando aquí? He aquí, vendrá el Señor. Dice, he aquí, vino el Señor. Un pasado. Otras versiones cambian. El Señor viene. Sí. Sí, esta mía también pone, viene el Señor. Pero fijaros lo interesante, porque vamos a comprobar cómo hay dos textos más en la Biblia que nos hacen referencia exactamente con esta terminología, con este tipo de tiempo pasado del verbo. Fijaros además cómo dice que viene el Señor, con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son estas cantidades de tantos seres? En otros textos nos aclara que Jesús viene con sus ángeles. Por tanto, estos millares que vienen con Él son los ángeles. Y el cielo va a quedar vacío cuando Cristo vuelva a buscarnos. Esto es muy interesante, porque nos hemos de ir cogiendo estos detalles que van a hacernos una gran diferencia entre la segunda venida de Jesús auténtica y la venida del falso Mesías, de Satanás haciéndose pasar por Jesús en su regreso, y que va a embaucar al mundo en general. Por detalles podremos comprobar quién es quién, porque si no, vamos a ser totalmente engañados. Dice que vendrá, ¿a qué? Para hacer juicio contra todos. ¿Viene como un niño pequeñito? Aquí no nos describe que venga como un niño pequeñito. Un niño pequeñito no puede hacer juicio contra todos. Eso, ¿quién lo puede hacer? Alguien con la majestad suficiente para hacerlo. Como juez supremo. Vendrá como Dios. Y luego nos aclara que vendrá a poner las cosas en su sitio. Cada uno va a recibir según haya hecho. Pero fijaros también cómo en Salmos hay dos textos que, ¿sabéis? Os voy a confesar una cosa. Me he leído la Biblia desde los 7 años, normalmente cada año, y me había leído esto y no me había enterado. Eso pasa. En la Biblia no es porque sea por una gran extensión, sino porque Dios va ampliando conocimiento, y aquí hay un tesoro escondido que a veces leemos tan solo superficialmente, y cuando vamos buscando y buscando y buscando, Dios va dando más luz y nos da conocimiento sobre los textos. Y esto es algo que todos debemos hacer, porque aquí hay una gran verdad que seguro que yo he llegado hasta aquí y me he saltado un montón de cosas vitales. Pero Dios va revelando luz y nosotros debemos ir conformándonos a ello. Salmo capítulo 96, versículo 13. Fijaros aquí el salmista que está escribiendo. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Fijaros, aquí no utiliza una sola vez el pasado, sino que lo utiliza 2 veces. Pero fijaros cómo con el ojo del profeta, el pasado además sigue siendo futuro, porque más abajo ya no utiliza el pasado, sino que dice juzgará en un futuro. Fijaros, para el profeta la noción de tiempo no existe, como para Dios.
Es para nosotros que estamos en esa línea de tiempo que Dios nos ha marcado, que nos imaginamos eso aún tiene que pasar y tal. Para Dios el futuro ya está hecho. Eso lo cogen los testigos de Jehová para decir que Jesús ya vino. Sí, los testigos de Jehová utilizan algo sobre 1914 diciendo que Jesús vino, etcétera, pero luego tienen que determinar que vino en forma espiritual y que no se veía visualmente, algo totalmente falso y contrario al texto bíblico. Pero bien, no nos conformemos con esto, sino que vamos a ver como sencillamente 2 capítulos después, Salmo 98, versículo 9 nos dice: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿Veis otra vez? Porque en todos es viene, en todos es presente. Es que, claro, yo creo que lo han cambiado para que sea lógico al humano. Claro. Y Dios sobrepasa toda lógica humana. Yo creo que han cambiado para que sea lógico, para que no viene y... Bueno, pues si ya dejamos al margen el asunto de pasado, presente y futuro para Dios, para el profeta y para nosotros, de aquí lo que nos queda muy claro es que Jesús va a volver. Y va a volver a funcionar con un juicio. Ya no viene como un niño en un pesebre indefenso, sino que viene a poner el orden definitivo a este mundo. ¿Va a ser injusto Dios? Dice que juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Otro día podríamos hablar de en base a qué juzgará Dios. ¿De dónde saca Él los argumentos para ir a favor o en contra de nuestra salvación? En algo se basa. Eso otro día lo hablaremos. Ya parece cuando hacemos las conferencias del gran engaño, ¿no? Siempre hemos de dejar cosas para más tarde. Vamos a ver ahora cómo el propio Jesús profetizó que Él volvería. ¿Sabéis? Hay muchas personas que cuando hablan de la vida de Jesús, hay muchas personas que cogen el sentido de que Jesús era alguien especial, alguien que venía como un maestro ascendido, que Jesús era un hippie, que Jesús era un comunista, que Jesús era muchas cosas, menos que realmente era Dios. A tal punto que ignoran que Jesús profetizó sobre su regreso. Y fijaros qué habla Jesús de todo ello. No creáis que es un solo texto, hay muchos. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Jesús les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es una profecía de Jesús. Dice que Él se iría, prepararía moradas. ¿Para qué? Para que alguien las habite. ¿Quién? Su pueblo. Pero fijaros lo curioso del caso. ¿Las moradas estas dónde están? Porque Jesús, ¿dónde se fue? Ascendió a los cielos, dice el texto bíblico. Por tanto, estas moradas no están ni soterradas, ¿cómo se diría en castellano? ¿Subterradas? Enterradas. Enterradas debajo de la tierra, ni están en un planeta cercano, ni están en la atmósfera, están en el cielo. ¿Y por qué prepara estas moradas? No sé si lo sabéis, cuando Satanás fue expulsado del cielo, no se fue solo, se fue con una tercera parte de los ángeles del cielo, o sea, millones de millones de millones de ángeles. Y ellos dejaron sus moradas. Esas moradas tenían que ser reemplazadas por alguien. El ser humano del planeta Tierra fue creado precisamente para volver a ocupar a alguien esas moradas que habían quedado vacías en el cielo. Pero hay algo más. Nosotros no siempre estaremos en el cielo. Las moradas del cielo no van a ser para siempre. Porque aunque Jesús venga,
y de lo cual ahora hablaremos con un poco más de detalle, nosotros no vamos a ser llevados al cielo para siempre. Nuestro hogar no va a ser el cielo para siempre. Va a ser la propia tierra donde estamos ahora. Pero esa tierra va a ser transformada. Vamos a ir viendo textos que no dejan impasible a nadie. Mateo, capítulo 10. Versículos 22 y 23. Y aquí nos dice algo que no hace mucha gracia, ¿sabéis? A mí personalmente no me hace ninguna gracia. Pero que era una señal que marcaría el pronto regreso de Cristo. Era una señal doble. Primero se les dio esta profecía a los discípulos, porque ellos deberían pasar por ciertas situaciones, pero esta profecía es de doble cumplimiento. Justo antes de que Cristo regrese, se va a volver a repetir. Y está escrita, como dice el apóstol Pablo, para quienes alcanzaron los fines de los siglos, los fines de los tiempos, o séase, nosotros. Fijaros el texto, Mateo 10, 22 y 23. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fijaros, si esta profecía era o no era, también mirando al fin de los tiempos. ¿Qué les pasó a los apóstoles, a los discípulos, los seguidores de Jesús, los primeros cristianos? Fueron aborrecidos de todos por causa del nombre de Cristo, por el nombre de Jesús. Y tuvieron que resistir, ser perseverantes hasta el final, para ser salvos. Y fueron perseguidos, fueron asesinados. ¿Y el Evangelio cómo se difundió? ¿Cómo se esparció el cristianismo por todo el mundo conocido? Por la persecución. Tuvieron que huir de Judea, de Jerusalén, de todas esas zonas, hacia los campos más cercanos, cada vez más lejano, más lejano, más lejano, hasta que abarcaron prácticamente todo el mundo conocido. Por la persecución. Pero hay algo que no se cumplió en ellos, y es el versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Esto lo hicieron. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Volvió el Hijo del Hombre cuando ellos se hubieron recorrido las ciudades de Israel? ¿Por qué no se cumplió esta segunda parte? Porque cuando Jesús profiere la profecía del tiempo del fin, de las señales del tiempo del fin, y que están muy especificados sobre todo en el capítulo 24 de Mateo, no les dice todo lo que ellos podrían llegar a saber por un motivo. Porque ellos tenían que seguir viviendo con la esperanza de que Jesús vendría en sus días. Y Jesús no les aclara todos los detalles, aunque se los deja ir. Pero ellos debían morir con la esperanza del pronto regreso de Jesús. Y así el cristiano, durante generaciones, siempre viviría en consonancia con Dios, teniendo presente que ese día podía acercarse. ¿Y esto cuándo se va a cumplir entonces? Esta segunda parte de esta profecía es la que nosotros vamos a vivir. No nos pensemos que por seguir a Jesús vamos a ser, bueno, todo paz, tranquilidad, como decimos en catalán, flors y violas, todo va bien, sino que vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Y vendrá la persecución. Luego podríamos hablar de la literalidad de los cristianos convertidos en el último tiempo en Israel, en el actual país de Israel. Pero eso es otro tema a tener en cuenta. Vamos a buscar otro texto para no descentrarnos del tema. Está en el mismo libro de Mateo, capítulo 16, y versículo 27. Aquí nos describe algo más de ese momento. Porque el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Jesús va a volver con la gloria de su Padre. ¿Qué quiere decir esto con la gloria de su Padre?
Pues sencillamente que no viene solo Jesús, viene con su Padre. El cielo se va a quedar vacío porque viene Dios Padre, viene Jesucristo y ¿quién más? Sus ángeles. El cielo se queda completamente vacío. Imaginaros lo que tiene que ser ver a Jesús volviendo con Dios Padre, con todos los ángeles. ¿Qué manifestación tan tremenda va a ser esa? Vamos a leer algo en textos bíblicos si nos da tiempo hoy sobre ello. Pero quiero que recordéis una cosa. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, ¿se pudo acercar el pueblo hasta el monte Sinaí? No pudo. No pudo, porque si pisaban allí, quedaban fulminados. ¿Y qué se manifestaba con la presencia de Dios mientras daba los 10 mandamientos? Unos truenos, unos relámpagos, unos temblores de tierra. Y estaba Jesús, que fue quien le dio los 10 mandamientos a Moisés. Imaginaros cuando vengan ya en este modo. La Biblia nos da una descripción con detalles impresionantes de qué va a pasar sobre nuestro planeta y sobre todos nosotros. Pero fijaros que el final del versículo decía, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Cada uno tendrá su recompensa, para bien o para mal. Otro texto, Mateo 21, del 33 al 46. Aquí no lo voy a leer, porque es bastante largo. Es la parábola de los labradores malvados. ¿Recordáis esta parábola más o menos? Nos habla de un señor que envía a alguien, terminan mal, porque lo envía, y luego el señor al final se enfada y dice, pues ahora vengo yo, y se acabó. Es una parábola que precisamente hace referencia al retorno de Jesús. Pero hay otra también, en Mateo 22, del 1 al 14, que es una parábola más. Una parábola es algo que, sin ser real, absolutamente, nos enseñaba algo. Esto lo digo ahora porque sé que hay personas que cuando hayan oído al principio hablar de que no hay gente que se vaya directamente al cielo, al infierno ni al purgatorio, utilizan una parábola que es la de el rico y Lázaro. Y utilizan esa parábola para decir que cuando uno se muere está en algún sitio en concreto, en el infierno, el otro en el cielo, etcétera, etcétera. Es una parábola, da una enseñanza, no es un hecho literal. Eso lo tengamos presente. Pero vamos a ver esta de la parábola de la fiesta de bodas. Mateo 22, del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Qué está describiendo hasta aquí, en esta parábola? Pues sencillamente que Dios envía a sus mensajeros para que el pueblo se convierta, esperen a Jesús y nada de nada. Todos haciendo su propia vida. No, yo hago esto, yo hago lo otro. Primero son las cosas de este mundo. Dios lo último y sí está Dios, al final. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Y qué pasa después? Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Recordáis qué pasó con el pueblo judío? El pueblo judío rechazó al Mesías. Salvo unos pocos que lo aceptaron, el resto se opusieron y mataron precisamente a los mensajeros que anunciaban eso. ¿Y qué tiene que hacer Dios? ¿Lo recordáis? El Evangelio es dado a los gentiles, a los que ellos llaman los goín. Los goín, que es ¿el qué? Los cerdos. Porque todo el que no era judío era un cerdo.
fueron desechados por esa arrogancia que ellos tenían, y el Evangelio llega a los gentiles a través de algunos apóstoles, y se expande a tal modo que ahora todos conocemos el Evangelio. Pero recordemos que, según las profecías, estos gentiles que han abrazado el Evangelio, luego van a volvérselo dar a ellos, para que pase algo muy concreto. Esto es el tema que estoy preparando para una próxima conferencia de la serie El Gran Engaño, que es la importancia de los judíos en el tiempo del fin, porque hay cosas impresionantes al respecto. Pero bueno, la parábola nos sigue diciendo que luego todo termina como termina. Hay alguien que no está vestido de bodas, es echado fuera, etcétera, etcétera. Otro día comentaremos más a fondo esto. Vamos a Mateo 23, versículo 39. Son palabras dirigidas a los dirigentes judíos que rechazaron a Jesús como el Mesías. Mateo 23, 39 nos dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Si a Jesús lo iban a matar, ¿cómo él podía decirles a esa gente que lo estaba juzgando, lo estaba a punto ya de matar, que no me veréis más? Y luego les dice, ¿qué? Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Les está diciendo, estáis terminando conmigo aquí, pero yo voy a regresar. Casi nada, ¿eh? Mateo 24 es el capítulo dedicado a las señales del fin. También aparece en Marcos 13 y Lucas 21. Da detalles impresionantes. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero sí os lo recomiendo que lo analicéis en vuestras casas, porque da una serie de detalles realmente impresionantes que de aquí podemos aprender mucho, pero que en definitiva son las señales que da Dios a su pueblo para estar apercibidos, para saber cuándo va a ser el regreso de Jesús. Mateo 25 del 1 al 30. Hay una parábola, bueno, hay dos, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, que no tiene desperdicio, ninguna de las dos. También en el fondo nos está hablando del regreso de Jesús. Las vírgenes duermen, todas cabecearon, hay una voz que dice, ¡hey, despertaros, que viene ya! Y reaccionan, las 10 reaccionan, pero resulta que 5 tenían el Espíritu Santo con ellas y las otras 5 no. Y cuando quieren despertar, demasiado tarde para poder ir corriendo a por ese aceite, ese Espíritu Santo que da la luz, y terminan fuera del reino. Podríamos hablar quién es esa voz, podríamos hablar quiénes son esas vírgenes. Fijaros si hay temas por hablar en la Biblia, muchísimos. Vamos a seguir avanzando. Mateo 25, del 31 al 46. Aquí nos habla del juicio de las naciones y nos dice cómo precisamente cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y sigue. Y cómo Jesús reconoce a quienes son de él y quienes no. Cuando me visteis desnudo, cuando me visteis sin nada y me ayudasteis, pero si jamás te dimos así, Señor, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y Jesús pone la justicia por fin. Pero eso nos está hablando de su regreso, cuando Él venga. Y aquí nos dice otra vez que viene con, ¿qué? En la gloria, con los santos ángeles. Vamos a ver más textos. Mateo 29, del 17 al 29. Perdón, lo he cogido mal este texto, lo he cogido mal. Porque Mateo solo tiene 28 capítulos. 26, pues. Sí, exacto, gracias. Es la institución de la Cena del Señor. Y precisamente en Mateo 26, del 17 al 29, nos dice que Él iba a hacer la Santa Cena, el lavar los pies a sus discípulos, la repartición del pan que compartió con todos, que simbolizaba el cuerpo de Cristo que iba a ser clavado en la cruz. Simbolizaba, no lo era, simbolizaba
y bebieron ese vino sin fermentar, simbolizando la sangre que Jesús derramaría poco rato después de esto en la cruz por ellos. Y no solo en la cruz, sino con esos latigazos y puñetazos que le dieron y muchas cosas más. Y Jesús les dijo que, vamos a buscar el versículo, y os digo, en el 29, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. O sea que nos dice Jesús, estamos haciendo la Santa Cena todos juntos, decía él con sus discípulos, pero ya no lo haré más con vosotros. Ellos lo deberían seguir haciendo para recordar todos estos hechos y el regreso de Jesús. Porque Jesús no va a volverlo a hacer con nosotros, todos los salvos de todas las épocas, hasta que Él regrese. Por tanto, ¿de qué nos habla? Que va a retornar. Más textos. Mateo 26, espero haberlo cogido bien, del 57 al 68, nos describe cómo vendría Jesús en el Sanedrín. Sí, todo es el asunto del juicio. Hay dos versículos que destacan, el 63 y el 64. Cuando están interrogando a Jesús, le dicen, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Viniendo en las nubes del cielo. Jesús no va a aparecer porque sí. Mira, aparece en Bescanó, aparece en Pekín, aparece de golpe andando por Sevilla. No, no. ¿Cómo dice? Viniendo en las nubes del cielo, por tanto viene de arriba. Un detalle a tener en cuenta. Pero recordemos que viene ¿cómo? Con millares y millares de ángeles y Dios Padre. ¿Qué intentará hacer Satanás? ¿Qué intentará hacer Satanás para copiar la venida de Jesús? Hay detalles que a él no le está permitido hacer para no confundirnos. Pero en cambio, hay detalles que sí podrá llegar a imitar. Por tanto, debemos conocer cada aspecto del regreso de Jesús. Podríamos hablar del Blue Beam, podríamos hablar de cosas que a la gente le suenan extraño, ¿no? Cosas que Satanás puede llegar a hacer. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús ya va a ascender y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Cuando Jesús regresa, es el fin del mundo. Hay gente que dice, ¿cómo? El mundo no va a terminar nunca. De un modo u otro siempre nos hemos ido saliendo, pero es que la profecía nos habla 6.000 años de historia de este mundo desde la creación y Jesús regresa. Y ahora estamos muy cerca de esos 6.000 años. Y es el fin del mundo. Hay gente que le da miedo hablar del fin del mundo. Uy, ¿qué va a ser? ¿Una explosión nuclear? ¿Va a ser un meteorito que nos destruya a todos? Va a haber grandes desgracias, va a haber grandes guerras, va a haber grandes epidemias, va a haber grandes desgracias generales como nos podamos imaginar. Pero cuidado, el fin del mundo no es destruido por nosotros. Jesús viene. Y entonces es cuando se termina todo. ¿Y qué quiere decir se termina todo? ¿Todo fundido, todos muertos? En parte. En parte. Pero hay algo más. Ya iremos viendo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era
y que ha de venir el Todopoderoso. Fijaros cómo Jesús se autoadjudica el título de Todopoderoso, igual que Dios Padre, exactamente igual. Pero dice que ha de venir. Y este es el último libro de la Biblia, no se escribieron más. Y aquí nos dice que Él regresaría. Cuando dijo esto, se lo estaba revelando a Juan en la isla de Patmos, y Jesús ya había muerto, resucitado, se había ido al cielo, y luego en visión se aparece a Juan y le revela todo esto. O sea que Jesús ya, desde que se fue, también volvió a anunciar que regresaría. Pero vamos a ver cómo también hasta los ángeles profetizan que Jesús volvería. Ahora se habla mucho sobre los ángeles. En las conferencias hemos hablado también alguna vez algún pequeño aspecto, pero hay para dar temas enteros sobre los ángeles. Nos vamos a situar ahora en un momento en que Jesús asciende al cielo y los apóstoles, los discípulos de Jesús, están ahí debajo viendo ese, bueno, debería ser un acontecimiento impresionante. Primero, ver que ha resucitado, que hace lo que hace y además se despide de ellos y se va. Fijaros cómo describe el texto, Hechos 1 del 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imaginaros qué cara deberían poner, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos dos varones, con estas ropas de luz blanca, eran ángeles. Y los ángeles les dicen: ¿qué estáis mirando? Tal como lo veis marchar, volverá. Tal como ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Testigos de Jehová. ¿Dicen que Jesús ha vuelto? ¿Que solo se le ve con los ojos del entendimiento? Bíblicamente eso es mentira. Jesús, cuando regrese, lo vamos a ver tal como habéis visto que se va al cielo, volverá. Fijaros, solo con textos bíblicos qué fácil es descartar la mentira. Pero debemos conocer la palabra de Dios. No vamos a profundizar sobre el tema de los ángeles, que da mucho para sí, pero ahora vamos a hablar de los propios apóstoles que también dejaron escrito en sus libros cómo Jesús regresaría. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, cuando murió en la cruz. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué promesa tan bonita. Y qué profecía que nos motiva a seguir viviendo y luchando por Cristo hasta el final. Va a regresar. Y ellos lo tenían muy claro. Sobre este texto se podrían citar muchas otras cosas, como ¿por qué hemos de seguir haciendo misa y comer la hostia con esa forma de aro solar? ¿Qué tiene que ver esto con el texto? Muy sencillo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cada vez que nosotros hacemos la misa o participamos de la misa, estamos sacrificando a Cristo otra vez porque estamos comiendo su cuerpo y bebemos su sangre. Canibalismo absoluto, si eso fuera cierto. Cristo fue ofrecido una vez, no más. No hace falta hacer eso. Cuando se hace la Santa Cena, con la partición del pan y el vino, es para símbolos y para recordar su regreso, no para seguir sacrificando a Cristo otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Vamos a ver qué nos dice Pedro también al respecto. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos...
días buenos, refrene su lengua de mal. Perdón, yo creo que me he equivocado de texto, ¿es que sí? Sí, estoy leyendo Primera de Pedro, perdón. Es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Y ahora sí. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Antes de leer el otro versículo, ¿cuántas veces decimos, ¿y por qué tarda tanto el Señor en volver? ¿Porque no ha pasado bastante desgracia en este mundo aún? ¿Qué más tiene que ver Él para poner paz y orden a todo? El mismo texto nos lo explica. Algo que nosotros no tenemos por costumbre en el corazón implantado, la misericordia divina. ¿Por qué no viene antes? Porque no quiere que nadie perezca. Quiere que más gente se salve. Por eso está esperando. Y si se permiten desgracias en este mundo, que la gente dice, ¿dónde está Dios? Si Dios existiera, esto no pasaría. Dios nos da esos toques de advertencia a través de las desgracias para que reaccionemos. Porque lo ha tenido que hacer así a través de toda la historia por lo tontos que somos. Y es cuando hay gente que reacciona. No todos, pero hay gente que reacciona a través de eso. Y el versículo 10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón por la noche? Viene diciendo, llama al timbre, que soy el ladrón. No, viene por sorpresa, ¿verdad? Nadie lo espera. En el cual los cielos... Atención a esto, Cuando venga Jesús dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo. Si nos imaginamos cuando estamos por el campo y oímos un trueno de esos tan fuertes y te quedas, pues imaginaros qué va a pasar con esto. Viniendo Dios con Jesucristo, sus ángeles. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos se está refiriendo a todo lo que hay sobre la tierra. Todo va a ser deshecho. Es increíble. ¿Con qué poder vendrá Dios para que todo quede deshecho? Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Jesús viene así, no viene como un neno pequeñito allí. No. Viene como Dios soberano y juez. Y el pecado no va a ser más tolerado. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice que viene con las nubes, por arriba, por el cielo, y todo ojo le verá. Todo ojo. Aquí no, es que yo estoy de espaldas y no me entero. O es que como aparece en Barcelona y yo estoy en Cincinnati. No, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. ¿Qué quiere decir esto de los que le traspasaron? Los que participaron del juicio de Jesús, que negaron que él era el Mesías, que lo mataban, y los que lo clavaron en la cruz. Y los que se mofaban diciendo, si tú eres el Cristo, desciende de la cruz, ja. Sálvate a ti mismo, ¿no has salvado a otros? Y Jesús, que podía haber hecho eso perfectamente, no lo hizo, porque debía cumplir su misión. Y bueno, dejó claro que de orgullo no tenía ninguno, porque qué fácil era bajar y fulminarlos a todos, ¿verdad? No hizo eso, cumplió su objetivo, salvarnos a todos a través de su muerte. Pero es que yo no dejo de emocionarme cuando pienso, habrá una resurrección previa a la resurrección de los muertos al final. Y va a ser esta resurrección un tanto distinta de la gente que, sin ser salva de todo el tiempo anterior, estos en concreto van a resucitar para ver a Jesús y decir, era Él, y volverán a caer fulminados. Jesús les va a mostrar, sí, era yo. ¿Os dais cuenta? No podrán resistir eso.
Pensad que los otros muertos no van a resucitar en esos momentos. Va a haber otra resurrección mucho tiempo después, de lo cual también hablaremos, pero no hoy, por supuesto. ¿Cómo aparecerá Jesucristo? Bueno, antes hemos leído en Hechos 1:11 que vendrá personalmente, visiblemente, desde el cielo. Mateo 25:31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Por tanto, viene con majestad, con poder, con gloria. ¿Y cuántos lo verán? Lo hemos visto en Apocalipsis 1:7. Todos los vivos, estén donde estén, lo van a ver. El texto dice: como se muestra el rayo de oriente hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Fua! En un momento lo vas a ver. Rápido, estés donde estés. Hemos visto que los que lo traspasaron también lo van a ver. Pero además quiero deciros un detalle adicional. Hemingway escribe cómo hay una resurrección especial de una serie de personas que van a ver el retorno de Cristo. Una gente que Dios tendrá en una consideración especial, que habrán muerto antes de que vuelva Cristo. Son gente que habrán vivido para anunciar el retorno de Cristo como algo inminente, pero que no habrán podido aguantar hasta el final mismo, porque Dios los habrá llevado al descanso. Y esa gente que ha vivido, ha predicado del retorno de Cristo, pero no lo ha podido ver con sus ojos, no ha podido ver esas escenas finales de persecución y demás cosas que van a pasar, Dios los tiene en consideración y los va a levantar para que vean lo que tanto habían predicado y por lo que tantas penurias habían pasado. Y yo pienso en las personas que nos dieron el Evangelio a nosotros, gente que vivía tanto por esto y que ya están en el descanso, ya han muerto, están fallecidos. Y estas personas van a levantarse. No sabemos si nosotros quizás estaremos entre este grupo, no lo sabemos, o estaremos entre el grupo de los 144.000 sellados. Las personas vivas que estén siguiendo a Dios en esa situación tan extrema justo en su regreso. No lo sabemos. Pero sea como sea, si participamos de esto, vamos a ver su retorno. Y eso es todo un privilegio. Y ahora vamos a ver la fecha en que regresará Jesús. Hay una fecha que está muy clara en la Biblia. Se encuentra en Mateo 24:36. Y nos dice... ¿Qué nos dice este texto? En 2012, 21 de diciembre... hay un cambio de paradigma mental. ¿Sí? Nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No podemos ir poniendo fechas absolutamente a nada del retorno de Cristo, porque no toca a nosotros saberlo. Hay algo más para el final, que nosotros sí vamos a tener una luz especial al respecto. Y hay unos momentos en este mundo, en plena persecución del verdadero pueblo de Dios al fin de los tiempos, porque la va a haber, a muerte, donde esas personas que están escapando por su vida en los montes, oirán algo. Un trueno enorme. ¡Oh! Imaginaos un trueno. Y la gente, ¡oh, un trueno! En cambio, el pueblo de Dios que está siendo perseguido, en ese trueno reconocerá la voz de Dios que anuncia el momento de su venida. Y eso es lo que mantendrá aún a esa gente con más fuerzas para decir: para lo que queda aguantar, consigue, aguantamos como sea. Será la dosis de energía que necesitarán al final para terminar de resistir. Y los otros solo oirán truenos. Los otros que no estarán con Dios y que estarán dominados por los espíritus de los demonios. Porque, como decían los textos, que no hemos leído, pero que llega un momento en que todo el mundo ha hecho su decisión. Y el que sea justo seguirá siendo justo, y el que sea impío seguirá siendo impío. Ya no habrá posibilidad de cambio de bandos cuando hay esa persecución a muerte.
y unos oirán truenos, los otros oirán esa voz. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ya estamos terminando. Primero Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 2 al 4. Antes hemos hablado de un ladrón en la noche, que nadie se lo espera. Jesús volverá por sorpresa, la gente no se lo estará esperando. Pero fijaros lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Nos lo dice claramente, sorpresa. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En las conferencias hemos presentado varias veces cómo últimamente no paran de decir paz y seguridad. El momento se está preparando. Y además habrá un momento decisivo, clave en la historia, aún futura, no muy lejana ya, donde dirán aún más paz y seguridad por una situación en cierto lugar. De eso hablaremos, pero en conferencias. Y no escaparán, ¿eh? No escaparán. Pero cuidado, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En las tinieblas están la gente que no quiere conocer a Dios, las personas que prefieren seguir su rumbo de vida y que llegará un momento en que oirán el mensaje y no querrán aceptarlo. Preferirán las vanas y huecas sutilezas de la filosofía humana, de conjeturas, de marcianitos que vienen a ayudarnos, de seres extradimensionales, por no encontrar la verdad aquí. Y todo lo que está escrito en la Biblia, que estas personas tergiversan hacia el mundo de fenómenos extraños, es totalmente al contrario. Satanás ha utilizado lo que sabe que va a pasar para desviar a la gente de la atención de Cristo. Y ya no hace falta Jesús, ya no hace falta el Mesías de verdad. Vendrá como ladrón. Ni esta gente que cree en estas cosas se lo va a esperar. Porque les habrá venido Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y ya habrán caído en el engaño. Pero bien, nosotros sabemos lo que debe pasar. No debe sorprendernos a nosotros. Si nos sorprende es que tenemos un grave problema, la verdad. El problema más grave que podemos tener, perdernos la salvación. ¿Y qué nos espera? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 13. Vemos que todo, parece que todo es desgracia, ¿no? 2 de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Vamos a esperar ya ahora cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué quiere decir esto? Si todos los elementos ardiendo van a ser deshechos y el cielo enrollándose como un pergamino, dicen otros textos, todo queda en caos, esperamos otros cielos, otra tierra. Esperamos ver la recreación de Dios de todo nuestro entorno y nuestro planeta. Y eso lo podemos vivir en directo. Nadie vivió el momento en que Dios creó a Adán y a Eva, ni cómo preparó el planeta para que eso fuera así, esa vida. Lo vivieron los ángeles, habitantes de otros mundos, que no habían pecado, pero ningún ser humano lo vivió. Lo vio Moisés, revelado por Dios cuando pudo escribir el Génesis, cómo fue todo, lo vio Ellen White también, otros profetas, pero vamos a presenciar todos en directo la obra creadora de Dios. Yo estoy esperando ese momento con unas ganas tremendas, la verdad. Pero no solo la obra creadora de Dios, ¿qué dice que va a haber aquí? ¿Habéis leído la parte final del texto que nos dice? ¿Qué va a haber? En los cuales mora la justicia. Por fin. Se han acabado las injusticias de este mundo. ¿Qué son injusticias en este mundo? Prácticamente todo. Tenemos gente como tiene que ir a tribunales continuamente, gente que la pasa mal porque personas se lo hacen pasar mal,
todos somos injustos. De un modo u otro, todos somos injustos. ¿Dónde está la justicia auténtica en este mundo? No está. No existe. La justicia nos la va a traer Dios. Y todas las personas que se plantean esa autoayuda no llegarán a la justicia divina. Solo Dios la puede ofrecer. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vamos a ver qué nos espera más aquí. Y sabéis, cuando leo estas palabras, siempre quedo anonadado. Juan, el apóstol, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aprovecha el mar ahora porque luego no habrá mar. Hará falta más superficie de tierra, vamos a ser muchos los salvos a través de la historia. El mar además ha sido un lugar donde ha crecido muchísima gente, de muchas desgracias, no solo todo ha sido bonito. Pero el mar no estará más, sí que sabremos que habrá lago, pero no más. Pero fijaros en todo esto. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿A qué se está refiriendo Juan? Resulta que esas moradas que se iban a preparar para nosotros en el cielo están en una ciudad que él construyó para nosotros llamada la Nueva Jerusalén. No se llama la Nueva Covadonga ni la Nueva... No, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué la Nueva Jerusalén? En las conferencias hemos hablado de todo esto. Aún hay más detalles que podemos ir revelando al respecto. Pero esa es la ciudad que nos espera a nosotros. Vamos a ser ciudadanos. Ciudadano quiere decir habitante de una ciudad. Y nuestra ciudad es la Nueva Jerusalén. Dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. No ya la vieja, la nueva. ¿Y qué hace? Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La esposa... A veces se dice la esposa es la iglesia y Cristo es el marido. No, la esposa es la Nueva Jerusalén. Y esa ciudad desciende a la tierra. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Dios ya no vivirá en el cielo. El trono de Dios no estará más en el cielo y nosotros no vamos a vivir siempre en el cielo. El trono de Dios estará entre nosotros aquí en la tierra. Tantas penurias, tantas desgracias, tantos miles de años de maldad, Dios lo va a recompensar también. Y pondrá su centro con nosotros, su tabernáculo. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué bonito. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Qué texto tan impresionante. Ya no vamos a llorar. No vamos a llorar. Se han acabado ya esos lloriqueos porque nos ha pasado tal desgracia, porque hemos visto tal situación que nos ha partido el corazón. Y ya no habrá muerte. No habrá muerte. Por lo que el ser humano ha luchado tantos años y que tanto lucha nuestra ciencia moderna para conseguir la inmortalidad, que no lo van a conseguir. Solo Dios es el dador de vida. Dios nos va a dar la inmortalidad. Ya no habrá muerte, se acabó. ¿Cómo queremos autoayudas? ¿Cómo queremos que alguien nos alargue la vida? Los casipeanos que viven no sé cuántos años, también se mueren. Entonces, ¿dónde está la inmortalidad? Vaya dioses de risa para gente que cree en estas cosas. Dios va a dar la inmortalidad porque Él tiene el poder para darla. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Qué bonito. Se acabaron las penas en esta vida. Se acabaron, ay, que me duele aquí, ay, que me duele allá. Fijaros, los bancos donde se sientan los yayos, la gente mayor, siempre, ay, si no fos porque em fa mal aquí, ay, si no fuese porque me duele allí, qué bien estaría. Y el de al lado, uy, pues a mí me duele esto, lo tuyo y lo demás. Y van haciendo carreras para ver quién lo duele más.
Pues allí estas carreras absurdas no van a ser, no estarán, porque ya no habrá todas estas cosas, porque las primeras cosas pasaron. Lo primero, nuestra historia se acabó. Vamos a reiniciar la historia de la eternidad con lo que verdaderamente anhela el cristiano: tener a Dios con él, al lado de gente santa, que nadie te va a hacer una trastada, ni tú tampoco a ellos, porque si no... Y al fin, viviendo eternamente y bien. ¿Os lo imagináis eso? ¿Cómo cuesta imaginarse eso, cuando estamos tan acostumbrados a esta tierra? Y eso lo perdimos. Adán y Eva perdieron esto, y Jesús lo recuperó. Antes de terminar, quiero leeros un par de citas de Ellen White, y terminaremos con un texto bíblico. Pero antes quiero leeros estas citas. Aparecen en el libro El conflicto de los siglos, y están en la página 360, 361 y 420 y 421. Ya veis que son páginas separadas, pero estamos en una época navideña, ¿no? Bien, en esta página que ahora os voy a leer, nos sitúa precisamente en esos momentos en que Jesús vino a la tierra por primera vez, naciendo en Belén. Había venido antes, pero no encarnándose, ¿no? Aquí nos habla un poco de esa situación, en esos momentos en que un ángel viene para dar las buenas nuevas de: el niño ha nacido, Dios encarnado ha nacido. Y vamos a ver qué pasa en esos momentos. Resulta que también allí se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros en el templo. Los fariseos hablan al pueblo con grandes voces o hacen oraciones jactanciosas en las esquinas de las calles, en los palacios de los reyes, en las reuniones de los filósofos, en las escuelas de los rabinos, los teólogos diríamos ahora, ¿no? Nadie piensa en el hecho maravilloso que ha llenado todo el cielo de alegría y alabanzas, el hecho de que el Redentor de los hombres está a punto de hacer su aparición en la tierra. Nadie lo espera. No hay señal que se espere a Cristo, ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Asombrado, el mensajero celestial, el ángel, que viene a anunciar las buenas nuevas, está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia, cuando descubre un grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche, y que al contemplar el cielo estrellado, meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Redentor del mundo. No lo estaban esperando los teólogos de la época, ni los grandes filósofos, ni los que oficiaban en el santuario. Solo lo esperaban unos pastorcillos. ¿Sabéis? El oficio de pastor era desechado. Era algo considerado, qué asco un pastor. Pues eran los únicos que estaban meditando en cuándo vendrá el Señor. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparado para recibir el mensaje celestial. Y de pronto aparece el ángel del Señor proclamando las buenas nuevas de gran gozo. La gloria celestial inunda la llanura. Una compañía innumerable de ángeles aparece, y como si el júbilo fuese demasiado para ser traído del cielo por un solo mensajero, una multitud de voces entonan la antífona que todas las legiones de los rescatados cantarán un día. Gloria en las alturas a Dios y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Y esto lo vamos a cantar nosotros también algún día. Pero ahora vamos a coger una parte que se aplica totalmente para nosotros. ¿Sabéis? La relación de la historia, si queda plasmada, es por algo en la Biblia, para que nosotros saquemos lecciones para el tiempo del fin. Fijaros ahora. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo nos amonesta que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia, nosotros también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. No nos preocupemos de las señales, Cristo ya vendrá cuando tenga que venir, nosotros vayamos viviendo nuestro cristianismo. Extranjero al lugar en que el rey acababa de nacer. Gente de fuera
que tenía escritos de la ley, los magos de Oriente, gente que vivía por la zona de Babilonia, que tuvieron acceso a los escritos de los profetas bíblicos, ellos estudiaron las profecías. Y el pueblo de Dios, de linaje, resulta que no. Resulta que ellos pasaban de todo. Qué lección, ¿eh? Qué lección. De fuera van a despertar, incluso mientras los de dentro no se van a enterar de nada. Qué triste. En otra cita nos dice: aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se requiere de nosotros. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en los días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Somos adventistas del séptimo día. Uy, nosotros ya sabemos muchas cosas. Cosas del tiempo del fin. Bueno, esto dejémoslo porque esto causa temor en la gente, nos llamarán apocalípticos, la gente cogerá miedo y se irá. Por tanto, no queremos saber los detalles que nos señalan la venida de Jesús. El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 se va a dejar de lado, porque no interesa. No interesa. Y si no interesa, Dios tampoco se va a interesar en esas personas, por más cristianos creyentes se digan. Las señales las debemos conocer con detalle. Se nos requiere eso a nosotros. ¿Cómo no vamos a hacer eso? ¿Con qué argumentos podemos llegar a la gente? Tú antes en la escuela sabática hablabas de cómo llegar a esta gente, ¿no? Debemos tener todos los argumentos posibles, sean de un modo, sean de otro. Y el de las señales del fin, que nadie puede negar que se están cumpliendo, y lo que sabemos que se debe terminar de cumplir, debemos comunicarlo al mundo, si no, ¿cómo van a despertar esa gente? No puede ser. La responsabilidad de su sangre, dice el texto bíblico, que va a ser demandada sobre nosotros si no hemos dicho lo que deberíamos decir. Casi nada, ¿eh? Ojalá no nos toque a nosotros pasar por esa responsabilidad, porque hayamos hecho lo que debemos hacer. ¿Sabéis? Quisiera dejaros con un texto que está precisamente en lo último de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, y que quisiera que os fuerais de aquí con este texto en vuestras mentes. Versículo 5. Después de hablar sobre la Nueva Jerusalén, nos dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No creemos una ficción, creemos la verdad de Dios. Las señales nos apuntan a que no estamos equivocados en nada de esto. ¿Cómo no se va a terminar de cumplir todo lo poco que falta ya? Recordemos, luchemos hasta el fin, porque al final tendremos la recompensa de Dios. Ayudemos a muchos otros a encontrar esta verdad. Amén. Vamos a finalizar entonando un himno. Es el senso tanto muerto. 174. Siervos de Dios, la trompeta tocar. Quisiera que mientras vais cantando este himno, os fueseis fijando en la letra y os la fueseis aplicando, ¿verdad?